longevidad, senectud versus jovenismo. Exactamente, senectud versus jovenismo. Sé que el subtítulo era un poco largo, pero no sabía cómo comprimir este tema, ¿no? El tema de la columna de hoy. Creo que muy importante, porque además es una de esas cosas que pasan como muy desapercibidas, de una forma muy por debajo de la realidad, pero que importan y mucho. La idea de senectud, es decir, de longevidad, de ancianidad, ha sufrido cambios sustanciales durante toda la historia, ¿no? Y de ello ha tomado, o se puede apreciar los moldes que ha tomado la filosofía sobre esos cambios a través de sus propias reflexiones, ¿no? Para empezar, nos vamos a retrotraer a la época de los estoicos y su concepción de lo que era la senectud, ¿no? Para ellos era la etapa de la existencia que completaba una visión soberana, y marco lo de soberana, porque era como la corona de la vida, ¿no? Qué cosa más importante que la joya. Para ellos era la vida adulta, porque era como una corona, una joya preciada de toda la propia vida. Por otro lado, hablaban también de la vejez y de la inevitable involución física como un proceso ineludible, que sigue siendo. Y también tenían una visión terapéutica de esta etapa de la vida. Una visión terapéutica, es decir, la miraban como sanadora. Sí. ¿Sí? El ser humano siguió caminando a través de la línea cronológica del tiempo, fuimos pasando décadas, diferentes épocas de la historia, esto fue cambiando y, señoras y señores, llegamos al siglo XXI. Y hete aquí que desde los estoicos hasta acá ha pasado de todo, pero en este siglo, en el nuestro, los viejos no se reconocen como tal. La ancianidad no se reconoce como tal y llegan a negar su historia. Suena raro, pero me voy a explicar y veréis cómo tiene muchísimo sentido. También es un siglo caracterizado por un olvido del pasado y la búsqueda de una atemporalidad absolutamente vacía. Porque no existe la atemporalidad en seres vivos que mueren. Claro. Porque no existe un ser vivo in eternum, ¿no? Bueno, por eso digo vacua, totalmente vacía de sentido. Se hace lo imposible por ocultar cualquier síntoma o señal de envejecimiento. Y esto lo que hace en la mente de las personas es equilibrar o equiparar, mejor dicho, la senectud a el deterioro, la inutilidad y la muerte. ¿Sí? De una forma muy, repito, muy poco visible, o sí, más visible, pero pasa más desapercibido. Hay un señor, un filósofo contemporáneo, escritor también francés, Robert Redeker, es un hombre de 68 años, que según él existen dos factores que han contribuido a que esto se dé, ¿no? Este rechazo hacia la edad avanzada, que son los términos que le dan título a la columna: el jovenismo y el utilitarismo económico. Bien, el jovenismo vendría a ser como una especie de doctrina que impide la comunicación entre los más jóvenes y los más ancianos, ¿sí? Ser joven, parecer joven, vivir joven, hace de la juventud como un uno totalitario, ¿sí? Que abarca toda la sociedad y hace que, se deje a un lado, se lleve hacia el margen la existencia de lo que es más viejo. Él lo define como jovenismo. Esta ausencia de exterioridad, ¿sí? Esta ausencia de esta exterioridad de la vejez, por así decirla, se propaga viralmente gracias al segundo factor que propone Redeker, que es la sociedad de consumo. Hoy el mundo que nos rodea no envejece. Ponernos a pensar, es así. Desde su concepción estamos rodeados de infinidad de objetos que dejan de funcionar mucho antes de que su apariencia física, ya sea un mouse, un teléfono, haya sido deteriorada por el paso del tiempo, ¿o no? Sí. Cada vez las cosas están más desfasadas, sí. ¿No? Y el resultado de esta fantasía capitalista es igual a un ser senil que carece de un mundo que envejezca como él está haciendo, ¿sí? Y esto hace que sea señalado como único culpable de su evidente deterioro, porque no tiene un entorno que envejece como él. Y cuando digo envejecer no es dejar que se caigan los edificios, no. Es la dignidad de una de las etapas que culmina nuestra propia vida y que por más que uno trate de evitarla, está ahí y resignifica, como diré más adelante, nuestra propia vida. En este entorno en el que el pasado es una historia lamentable, una historia que hay que borrar, hay que anularla o reescribirla, por ejemplo,
Esto hace que haya una evidente segregación del hombre y la mujer mayor, ¿no? De los viejos. Y digo viejos con todo respeto porque no es despectivo. Uno busca el término viejo en la Real Academia de la Lengua y dice ser vivo que envejece. Quitemos ese peso que se le da absurdo de negativo de las palabras no definen el uso de las palabras. Lo digo por eso que hubo hace un tiempo de los adultos mayores. Sí, pero el adulto es adulto y el viejo no es despectivo ser viejo, es aceptar el paso del tiempo. Aceptar que hemos vivido un montón de cosas, que hemos acumulado experiencia y que es inevitable que físicamente nos deterioremos. Bueno, eso nos hace adquirir también sabiduría, algo que parece ser no tenemos muy en cuenta. Como decía, todo esto hace que la longevidad se convierta en algo marginal que incomoda e incluso asusta a la gente joven o a la gente pro culto juventud, esa falsa inmortalidad, ¿no? El culto justo a la inmortalidad de nuestra sociedad aniquila silenciosamente la senectud. Es una forma muy sibilina, una aniquilación que se da desde dos frentes. El de la sociedad, pero ojo, también desde la propia senectud, desde esa propia población longeva, ¿sí? El ocultamiento social, la segregación, el encierro de la senectud, de los más mayores, y es sumado a la exaltación de la juventud y la anulación o el intento de la muerte, dan como resultado al punto número 2, que es el que los propios viejos, los propios ancianos, se odian a sí mismos. Llegan a tener un peso en la conciencia por envejecer, señoras y señores, algo tan natural como eso. Y se produce además una consecuencia, como consecuencia de esa violenta negación de ese proceso, que es natural, repito, claro. Envejecer. Bueno, los desarrollos tecnológicos están produciendo cada vez muchísimos más avances, ¿no? Incluso unos individuos mejorados, ¿no? Porque hay prótesis maravillosas y demás procedimientos vanguardistas anti-envejecimiento, rejuvenecedores, que pelean sin fin la batalla contra el paso del tiempo, porque, chicos, seamos siempre jóvenes, independientemente de lo que marca el reloj interior y el número de cumpleaños. Todo apunta a que tenemos que ser absolutamente jóvenes, de alma, de apariencia, o sea, como si fuéramos seres o individuos muñecos, ¿viste? Apariencia impoluta y una apariencia, repito, alma joven, aparentemente. Porque de joven, evidentemente, no tiene nada. Ante esta realidad, este filósofo que yo he descubierto hace relativamente poco, Redeker, describe la verdadera vejez como una, y esto me encanta, describe la vejez como una población indígena del tiempo. Me parece no una metáfora, todo un poema describir a la vejez como la población indígena del tiempo, como aquellos que conservan el secreto de la vida, ¿no? Como que la esencia de la vida está en los viejos, en los seres, hombres y mujeres que han vivido toda su vida y ahora están en una etapa en la que se los quiere sacar un poco sin reparar que son como esas comunidades indígenas, yo me imagino, misiones, cataratas del Níger, ahí con el secreto oculto de la sabiduría. Es necesario salvar la vejez, y esto es muy importante, para salvar lo humano. ¿Y qué es lo humano? La propia humanidad. Por eso es tan importante. Salvar la vejez, además, es salvar el mundo, porque no existe otro mundo diferente, sorpresa, al humano. Solo conocemos nuestro mundo humano. Entonces, es tan obvio que hay que salvar a la vejez, porque significa salvar lo humano. Y es una tarea urgente porque gracias a la vejez podemos vislumbrar nuestra condición humana, ¿sí? Nuestra fragilidad y nuestra desnudez. Redeker propone vivir la vejez como un modo de resistencia. Ante este panorama hay que resistir, una forma obstinada de estar en el mundo, es decir, estamos aquí, manteniendo lo antiguo, lo arraigado, lo que envejece, la historia propia que te da la madurez, la experiencia vital, algo tan importante como los años que uno acumula y que en otras columnas hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, ante la decisión, recuerdo la de la decisión, acudir a los viejos, sí, claro, para pedirles consejo, qué harían en nuestro lugar. Bueno, como digo, una resistencia obstinada en el seno de este mundo tan
loco que estamos viviendo. Quizás, y yo entiendo, esta sea una propuesta muy utópica en una sociedad cada vez más enloquecida, en el que paradójicamente la población senil crece al mismo ritmo que la demanda de Botox y otros procedimientos rejuvenecedores. Claro, es incongruente visto de esta manera, no sé si estáis de acuerdo. Y sí, además cada vez nos aleja más de esa concepción estoica que decíamos al principio de la vejez. Existe también además un prejuicio muy arraigado en la sociedad, y es que la población senil puede con todo. Porque como han pasado de todo y son poseedores de sabiduría, ellos pueden, exactamente, pueden con todo. Por eso que estén haciendo 3 cuadras, 5 cuadras de cola para cobrar la pensión, ellos vivieron tiempos peores. Es un ejemplo absurdo, pero creo que define muy bien esta forma de marginalización que se le está haciendo a la vejez. ¿Sí? Bueno, voy terminando. La población senil se siente avergonzada dentro de este panorama. Y lo que es peor, cuando quiere hablar, no posee interlocutores. No hay gente que quiera interpelar porque no son vistos. Peor todavía, quieren que sean invisibilizados, y se hace todo lo posible por invisibilizarlo. A pesar de estos evidentes cambios en la percepción, nos queda la sabiduría de los ancianos. Y esta sabiduría está presente porque hay un sector de la senectud que no se odia a sí misma porque acepta la naturaleza del tiempo, algo tan sumamente natural. La senectud es un momento de la vida nutrido por la prudencia, la contemplación y el juicio, el buen juicio. Por ello, aceptar esta permanencia en el mundo hasta la hora de nuestra muerte, viendo cómo nuestros cuerpos se deterioran, forma nuestro carácter de una manera única. Y con esta aceptación podemos encontrar, replegándonos hacia nuestro interior, la propia sabiduría que viene dada de aceptar eso, que somos seres vivos, y el ser vivo indica que vamos a morir, aceptar ese deterioro. Termino ya haciendo una pregunta. ¿Dónde se encuentra la solución de este dilema existencial y filosófico en una sociedad en crisis como la nuestra? Lamentablemente, la respuesta la tenemos cada uno de los individuos que estamos aquí, que nos escuchan y que andan por la calle dando vueltas, porque es una reflexión que tenemos que hacer individual para un bien positivo. Yo, personalmente, para mí, por muy ingenuo y naif que parezca, que seguramente lo soy mucho más de lo que yo creo y mucho más de lo que yo batallo por parecer que no lo soy, me encanta quedarme con esa definición que da el señor Robert Redeker, ¿no? Esa comunidad de ancianos, esa comunidad indígena del tiempo. Hermosísimo, Noel. Muchas gracias. Realmente muy necesario, ¿no? Porque estamos viviendo un momento, digamos, de transformación donde pasan muchas cosas de las que vos estás diciendo respecto de nuestros ancianos. Y decías algo que me parecía interesante, que es no solamente la sabiduría, sino la contemplación. Solo eso lo encontrás en lo que, entre comillas, se dicen viejos. Además, ¿cómo no vamos a alcanzar? ¿De qué otra manera se puede alcanzar la sabiduría? Leyendo, informando. La contemplación es básica. Los estoicos contemplaban la vida y todo lo que sucedía, porque ahí está la sabiduría, en la contemplación. Porque la contemplación, ¿de qué viene de la mano? Y lo hemos dicho muchas veces, de la reflexión. Y de la reflexión viene de la mano el pensamiento. De una cosa interna, de una deducción propia, seguimos este proceso y podemos hacerla pública. ¿A través de qué? De la conversación, del diálogo, del uso de la palabra. Y aparte de, bueno, eso, que es algo que cada uno tiene que reflexionar y trabajar sobre va más allá del botox, de la intención de parecer siempre jóvenes. Lástima que no podamos seguir. Sí. Realmente el tiempo nos corrió. Nos vamos.